Nosotros somos el equipo 1, el más perrón, el mero mero, y nosotros vamos a presentar el Tamueva Histolítica. Así que vámonos recio, ¿cómo no? Bueno, la amibiasis es una infección humana producida por el protozoario Entamoeba histolítica y va a afectar al intestino grueso, pero también puede afectar a otras partes del cuerpo. Y este trastorno implica literalmente la destrucción de los tejidos intestinales. En características generales, tenemos que durante su ciclo de vida va a presentar dos estados morfológicos. El primero, que es el quiste, que es la fase de resistencia, su forma infectiva, y aquí el parásito va a permanecer inmóvil. En la segunda es el trofozoito, y esta es la fase móvil en la que se reproduce y durante la cual es capaz de causar daño al huésped, es decir, su forma invasiva. En el trofozoito se van a distinguir dos capas, que es el ectoplasma, que va a estar hialino y se va a encontrar en estado de gel. Aquí va a contener actina y miosina, que esta le va a brindar su movimiento. La segunda es el endoplasma, que va a contener los organelos del parásito, y en su citoplasma puede contener eritrocitos. El cambio de un estado morfológico a otro tiene lugar por las condiciones y el medio ambiente en el que se encuentre. Mientras que se encuentre en un ambiente favorable en el que el pH sea aproximadamente de 7.0, su temperatura de 37 grados, tenga una hidratación y nutrientes necesarios, los productos resultantes de su metabolismo y la energía que obtiene se van a emplear para su reproducción. El trofozoito ameboide es la única forma que van a aparecer en los tejidos. Pasando al quiste, van a aparecer solo en el interior del colon y en las heces formadas o semiformadas. Van a tener un tamaño de 10 a 20 nanómetros. Puede incluir una vacuola de glucógeno y cuerpos cromatoides, cuyos extremos van a ser redondeados. En el interior se va a efectuar su división celular, por lo cual el quiste va a adquirir 4 núcleos y van a desaparecer los cuerpos cromatoides y las vacuolas de glucógeno. Pasando a su ciclo biológico, este va a iniciar cuando una persona ingiere los alimentos contaminados con materia fecal, que va a contener los quistes inmaduros que tienen aproximadamente un diámetro de 8 a 20 nanómetros. Van a atravesar el estómago, en donde son resistentes, son capaces de tolerar los jugos gástricos y las enzimas hidrolíticas van a destruir su pared del quiste sin afectar su citoplasma. Van a llegar hasta el ilion, donde ocurre el desenquistamiento. De aquí van a emerger 8 trofozoitos uninucleados que se van a denominar metaquísticos, que se van a dividir por fisión binaria y se van a adherir a la mucosa intestinal. Cuando las condiciones son desfavorables, los trofozoitos se van a desprender de la mucosa y van a iniciar el enquistamiento en la luz del intestino grueso. El quiste maduro tetranucleado se va a eliminar con las heces y puede ser ingerido por otro individuo, lo que completa el ciclo biológico y de transmisión. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del cuadro clínico. En cuanto a la amibiasis intestinal, se caracteriza por la disentería y el dolor abdominal. También puede ocurrir diarrea acuosa o con moco abundante. Ya histológicamente, pues se puede observar que el trofozoito está en la pared intestinal, lo que causa unas típicas úlceras en forma de botella. Si se fijan en la parte derecha, arriba, se observa la disentería y eso es lo que ya provocaría el dolor abdominal. Abajo, de manera histológica, así se vería una úlcera en forma de botella. Bueno, en cuanto al colon ascendente, es la región del intestino grueso más afectada. En la imagen a su izquierda también se ve cómo serían los efectos de esta enfermedad. En cuanto a la colitis necrositizante extensa, es a menudo pues fatal, y la colitis grave se manifiesta por distensiria severa, dolor abdominal y raramente fiebre.
Los grupos con mayor riesgo de tener una evolución grave son los niños, los ancianos, personas con desnutrición y los pacientes que reciben terapia con corticoides. Las complicaciones incluyen estrecha u obstrucción intestinal, fístula rectovaginal, amebioma, megacolon tóxico, ulceraciones perianal y perforaciones intestinales con peritonitis, shock y deceso. En cuanto a que se ha descrito la amebiasis intestinal crónica con diarrea o dolor abdominal intermitente y periodos de constipación. Bueno, la expresión clínica extraintestinal más frecuente es la AHA, que significa acceso hepático amebiano. Debido a la diseminación hematógena de las amebas desde el colon al hígado, vía de la vena porta, lo que explica la mayor frecuencia del absceso del lóbulo derecho del órgano. En la mayor de estos casos no se detecta infección intestinal ni concominante. Los adultos jóvenes son los más afectados y la afección se puede presentar incluso a los meses o a los años de la exposición al parásito. En la imagen de arriba se observa cómo sería un absceso hepático amebiano que está causado por entamoeba histolítica. Es el hígado, abajo vemos la vesícula biliar y el absceso se observaría así como un hoyo literal. En cuanto al cuadro clínico de AHA, se caracteriza por fiebre, escalofríos, sudor, dolor abdominal y hematomegalia sensible a la palpación. Puede haber tos y estertores en la base del pulmón derecho. La ictericia es muy inusual y los síntomas son generalmente agudos, pero pueden ser crónicos acompañados de anorexia y pérdida de peso. En la imagen donde está señalado como A y B, es donde se observa la distensión abdominal, que sería ay, se me olvidó, hematomegalia sensible al parto. Bueno, y los hallazgos más comunes en el laboratorio son los leucocitos y eosinofilia, la anemia, la eritrosedimentación elevada y aumento de la fosfatasa alcalina. La bilirrubina está aumentada en casos de 50%, no en todos. Y las complicaciones incluyen infección bacteriana, ruptura de abscesos hacia la cavidad pleural, pericardial y peritoneal. También son shocks sépticos y hasta la muerte. Y puede ocurrir raramente metástasis amebiana hacia otros órganos, pero casi no sucede. ¿Qué más, muchachas? Pues sigue Eric. ¿Ya está Eric? Sí está. Creo que no, así que les toca exponerlo a ustedes. Bueno, pues. Bueno, dentro de su diagnóstico hay estudios endoscópicos como el rectosigmoidoscopia para visualizar las úlceras en botón de camisa, en las cuales se debe tomar una biopsia para la búsqueda de trofocitos. El diagnóstico diferencial con otras patologías de colon. También la determinación de anticuerpos en diferentes fluidos corporales como el suero, la saliva, y de antígeno en el fluido del drenaje percutáneo del absceso hepático. También son los exámenes con microscopía de luz que se basan en la identificación de los estados del parásito. También son los cultivos in vitro que identifican enzimas en cepas patógenas y no patógenas, y las pruebas de biología molecular diferencia al complejo de entamoeba histolítica o la dispar. Dentro de su tratamiento, para los síntomas gastrointestinales o la amibiasis, se usa el metronidazol por vía oral de 500 a 700 miligramos 3 veces por día, de 7 a 10 días, o el tinidazol 2 gramos vía oral o una vez al día durante 3 días en los síntomas leves. Y en los más graves, durante 5 días, y para el absceso amebiano hepático, de 3 a 5 días. Y ya para la erradicación de los quistes, sería el yodoquinol, que son 650 miligramos
3 veces al día después de las comidas por 20 días y la paromimicina, esa cosa, de 8 a 11, ya se me olvidó cómo se dice, maestra, miligramos, ¿sí? Miligramos por kilo, vía oral, 3 veces al día por 7 días, y el furato de dixloxanida, 500 miligramos 3 veces al día en adultos. Y pues ya, bueno. En cuanto pues a la prevención, hay que, como en la mayoría de casos, debemos de tener un control higiénico sanitario de agua y alimentos. La limpieza y la desinfectación de lugares de trabajo, instalaciones y equipo. La manipulación y eliminación adecuada de las heces, correctamente frecuente de las manos después del contacto con los materiales contaminados, después de quitarse los guantes antes de la comida y al final de la jornada, y utilización de la ropa de trabajo y equipo de protección individual. Recuerden que este tipo de enfermedades, de parásitos, se pueden prevenir con el cuidado y con la higiene adecuada. Y pues eso es todo, amigos. Como no, muchas gracias. Y pues no más. ¿Qué más les puedo decir? Espero les haya gustado. Y gracias, gracias. Maestra, ¿cómo le devuelvo esta cosa? Nada más deja de compartir tu pantalla y ya. Entamoeba histolítica, muchachos, es una de las amibas que con más frecuencia tenemos en México y también tenemos como parásitos en muchos lugares de zonas pues pobres, que no tienen drenaje, que tienen mal saneamiento. Es un parásito que abunda básicamente en países en desarrollo y va a afectar principalmente a lo que es el intestino grueso. Es como su principal lugar donde vamos a tener como el daño. Existe otra especie que se llama Entamoeba dispar. Esta, al contrario de la histolítica, sí es un comensal. Entamoeba dispar la encontramos como comensal, formando parte de nuestra microbiota en algunas ocasiones en el intestino grueso. ¿Por qué creen que la entamoeba histolítica prefiere el intestino grueso para pues, estar o para ubicarse? ¿Por qué creen que prefiere ese lugar? Doctora, yo investigué que se alojaba en el intestino grueso, sobre todo lo que era el cigo y el recto, porque era lo que menos movilidad tenía y le daba más oportunidad de poderse reproducir. Ajá. Y esa es una. Y la otra es porque en el intestino grueso hay muchísimas bacterias. Y la entamoeba es una amiba, entonces puede también alimentarse de bacterias. ¿Qué es lo que hace? Entonces, básicamente es como el lugar idóneo, o sea, es un lugar que no se está moviéndose mucho, es un lugar cálido, es un lugar donde abunda pues la comida para la amiba. En sus características, bueno, mencionaron varios estadios, principalmente tenemos que hablar nada más de dos, que son los quistes y los trofozoitos. El quiste es la forma de resistencia, es una forma infectiva, porque si nosotros consumimos directamente el trofozoito, pues no vamos a poder tener una infección, porque el trofozoito es muy sensible a lo que es el pH pues, gástrico, el pH ácido, no lo va a resistir. En cambio, el quiste, como tiene una estructura de resistencia, el pH hace que esta estructura pues, se rompa y deje libre lo que es el trofozoito. Entonces, esta es una estructura que es inmóvil y que puede distinguirse de las diferentes especies de entamoeba en base como tal a sus núcleos y a sus vacuolas o sus componentes como tal de almacenamiento, que serían estos negros que estamos viendo pues aquí. Solamente un experto que se dedique a la parasitología o a identificar los organismos, pues puede dar el diagnóstico certero de qué especie de entamoeba es. Ustedes como médicos, a lo mejor si ven al microscopio, probablemente no, por el entrenamiento que tienen, no van a poder distinguirlo. Pero para eso pues están otros especialistas. El trofozoito, por otro lado, es la parte que causa el daño, es la fase que causa como tal toda la patogenia del individuo.
Esta es una fase móvil. Vamos a encontrarla como la veíamos en el video de los protozoarios, que es como pues típicamente como una amiba que se mueve extendiendo sus pseudópodos, extendiendo su cuerpo. Otra característica que tienen los trofozoitos es que van a presentar, como muchos protozoarios, un ectoplasma o un endoplasma, que es todo lo que va a conformar parte de su cuerpo o de su estructura. Hay que recordar que los protozoos pues son organismos eucariontes, entonces tienen como tal organelos, tienen ribosomas, tienen núcleo, tienen aparatos de Golgi, tienen en este caso retículos endoplásmicos. Algunos que otros no presentan mitocondrias. En este caso, la entamoeba es uno de los parásitos que no va a presentar mitocondrias. ¿Por qué creen que el parásito no presenta mitocondrias? Porque se va a alimentar de la energía del mismo organismo que va a infectar. Pregunta más hacia atrás. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Para producir energía. Producir energía. ¿A través de qué? ¿De qué compuesto? Glucosa. Oxígeno. Ah. Utilizan el oxígeno. Entonces, en el intestino, pues no tenemos oxígeno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, pues de nada le sirve que la entamoeba tenga mitocondrias en su cuerpo, o en su célula, mejor dicho. Sus movimientos son gracias a dos proteínas que también nosotros tenemos, que es la actina y pues la miosina, la que les permite como extenderse y contraerse. En el intestino grueso, que es donde normalmente se van a encontrar, van a tender a alimentarse de bacterias, de tejidos muertos, van a tender como a estar perforando lo que es las células del intestino grueso hasta causar lesiones. Miden aproximadamente entre 12 y 20 micras de diámetro, esto hablando por el trofozoito, y el quiste más o menos mide entre 8 y 10 micras. Es más común ver en las heces de los pacientes, cuando salen, los trofozoitos, que en este caso los quistes. Sobre todo cuando tenemos una infección activa y el paciente pues está, bueno, no sano, pero empieza una infección estando relativamente sano. Después, cuando se va empeorando los síntomas o va empeorando la infección, ya es más común ver los quistes, porque el parásito pues de cierta forma daña tanto al huésped que también se vuelve inhabitable para él. Entonces tiene que buscar otro nuevo huésped. En el caso de los quistes, bueno, aquí tenemos lo que es el núcleo. Estos son sus núcleos y esos son sus cuerpos cromatoides, que serían los que estamos viendo pues aquí. Igual en el trofozoito tenemos aquí los cuerpos cromatoides. Tenemos lo que es el núcleo, el endoplasma y los pseudópodos con los cuales se van moviendo. En su maduración, una vez que el trofozoito va a eliminarse del cuerpo, este va a preenquistarse. Recuerden que el trofozoito siempre va a estar en un ambiente favorable. Y si el ambiente sigue siendo favorable en el cuerpo humano, pues no tiene lógica que lo abandone. Pero cuando empieza a ser un poco desfavorable o necesita como tal ya irse a otro huésped, empieza a preenquistarse con un solo núcleo. Después este prequiste se vuelve como tal un quiste inmaduro, también con un solo núcleo, adquiere la envoltura y posteriormente este núcleo empieza a dividirse en dos para hacer un quiste binucleado y finalmente en 4. Cada uno de estos va a dar origen a un trofozoito. Es decir, de un trofozoito que se enquista, tenemos en total 4 nuevos trofozoitos. ¿Ok? ¿Sí queda claro por qué? Sí, no. Simón. Bueno, en su ciclo biológico lo explicaron de forma general también muy bien. Todo va a comenzar cuando una persona adquiere el parásito o ingiere, mejor dicho, los quistes, ya sea con un alimento, con un vaso de agua que esté pues mal clorada o contaminada.
o a través de una práctica pues, sexual que involucre la boca y el ano. Una vez que adquirimos los quistes tetranucleados o con 4 núcleos, estos van a perder su estructura protectora en el estómago, gracias al pH ácido. Posteriormente, también gracias a las enzimas hidrolíticas, el citoplasma o el trofozoito queda libre en el duodeno y llega al íleon. En el íleon se va a empezar a dividir por fisión binaria y se va a adherir como tal a la mucosa intestinal. Una vez esto, va a llegar al intestino grueso, sobre todo al ciego, al colon ascendente, donde va a permanecer durante más tiempo. Aquí va a empezar a adherirse a la pared del intestino, causando como tal unas llagas, que son muy características y vamos a ver imágenes de ellas. Después de que causen las llagas, el cuerpo empieza como tal a empezar a querer desechar el parásito, es cuando viene como tal la diarrea, y aquí podemos tener y observar a veces en las heces ciertos quistes o ciertos trofozoitos. Si el parásito, una vez expulsado, llega a un cuerpo de agua o a un alimento otra vez, pues el ciclo vuelve a iniciar. Encuentra un nuevo huésped y vuelve a iniciar todo el ciclo. En sus mecanismos pues, patogénicos tenemos principalmente 3. Número 1 es la adhesión, la citólisis y la fagocitosis. En la adhesión, pues esto se involucra en el parásito y el intestino grueso cuando éste se adhiere o se pega directamente a las células a las células del intestino. Para esto va a utilizar algunas proteínas como las lectinas o las adhesinas, y una vez ya fijado el parásito, la diarrea, por más que esté presente, pues no va a poder como tal eliminarlo. Va a quedar como un chicle en el cabello. En la citólisis dependiente por contacto, bueno, aquí interviene un poco lo que es la temperatura. Aquí principalmente el parásito se adhiere a lo que es el lumen. Y aquí lo que va a provocar el parásito es la destrucción de la matriz extracelular. Va a degradar la fibronectina, va a degradar el colágeno y va a degradar lo que es la lámina, que son todas las estructuras del epitelio. Esto va a provocar una llaga característica, que es una lesión redonda rodeada de tejido sano. Su patogenia, pues, inicia obviamente al momento de ser ingeridos por nosotros. Una vez que ya los adquirimos, van a empezar a provocar necrosis local en el intestino grueso. Esto es una de las señales que nos indica una posible infección por entamoeba histolítica. Ahorita que veamos lo que es Giardia, vamos a ver que el parásito de Giardia no provoca como tal el mismo daño, aunque puede ser también una infección gastrointestinal. También va a inhibir como tal la galactosa, que es un azúcar que está presente como tal en la leche, para que se produzca citólisis y necrosis. Otra función que va a provocar en el intestino es la alteración de la permeabilidad de la membrana. Es decir, el parásito va a evitar que se dé como un intercambio correcto de agua en el huésped. Ya saben que el intestino grueso es un lugar donde pues sí, donde ¿cómo se dice? Pues se absorbe como tal el agua de los alimentos y todo lo que ingerimos. Es la función del intestino grueso. Va a alterar lo que es la función del calcio o las concentraciones de calcio. Pueden encontrarse hipercalcemia o puede encontrarse también hipocalcemia. Y en este caso la fagocitosis, pues va a alterar también parte de lo que es la microbiota. Saben que si se altera nuestra microbiota, pues dejamos más expuesto el intestino a que tenga una infección por protozoos o por alguna bacteria patógena. Esta es la patología que veríamos en las lesiones por entamoeba histolítica. Vamos a encontrar úlceras pequeñas en las mucosas del intestino. Generalmente empiezan siendo pequeñas, después se van como extendiendo. A veces se unen unas con otras, pero alrededor de ellas vamos a encontrar tejido sano. Todo esto que estamos viendo aquí rojo, pues es tejido sano, y esta es la úlcera. Hay muy poca respuesta inflamatoria.
pero sí existe edema e hiperemia. Si esta es la forma en la que empieza como tal la lesión, después va a pasar a una necrosis del intestino. Obviamente, con estas lesiones van a presentarse ciertos signos clínicos en los pacientes al momento de que van al baño. También puede comprometerse la irrigación del intestino, es decir, que el flujo sanguíneo hacia este ya no sea el correcto y empiece a empeorar lo que es la necrosis. Se va a encontrar un aumento en el engrosamiento fibroso del colon y van a encontrarse también infecciones bacterianas pues, secundarias. Y pueden ser infecciones por bacterias que normalmente son benignas, como, bueno, o comunes en el intestino, como Enterobacter, Enterococcus fecalis. Entonces son bacterias que normalmente están ahí, pero que gracias a la entamoeba pues pueden llegar a proliferar de más. Casi el 1% de los pacientes que tienen este parásito van a desarrollar un cierto, una úlcera muy grande que se conoce como amigoma. Sería esto que estamos viendo aquí y este que estamos viendo aquí. Estos con frecuencia, o los amibomas, se encuentran principalmente en el ciego, que es esta parte del intestino grueso, en el colon ascendente, pueden extenderse al apéndice y causar pues apendicitis. Se pueden extender al íleon, que es la última parte del intestino delgado, y al colon sigmoides, que sería este que estamos viendo aquí. Si el parásito permanece en el intestino, pues vamos a decir que es una amebiasis intestinal o una amebiasis contenida, que puede ser tratada más fácilmente. Pero en ciertas ocasiones el parásito puede pasar el intestino o traspasarlo y llegar a otros órganos como el hígado, que es el principal órgano en el cual se encuentra o al cual llega. También puede llegar a lo que es el tejido pulmonar, al corazón, al encéfalo y al vaso. Si hacemos una una colonoscopía, vamos a observar pues esto. Estas son las lesiones típicas de entamoeba histolítica. Ojo aquí porque obviamente a falta de experiencia, pues si observan esto lo pueden confundir con otros padecimientos que nada tienen que ver, como cáncer o alguna llaga fuera de la infección por entamoeba. Entonces hay que hacer también un diagnóstico diferencial. Al final les voy a decir con qué padecimientos tienen que ir diferenciando la infección. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas de la infección? Va a depender, como les digo, si se encuentra en el intestino o en otro lado. Hablando por la amebiasis intestinal, tenemos principalmente pacientes que son sintomáticos y pacientes que son asintomáticos. Generalmente, cuando tenemos entamoeba dispar, pues no tenemos nada de síntomas porque es un comensal. Pero al contraer la histolítica, tenemos aquí principalmente diarrea, flatulencias que son de muy mal olor, dolor abdominal, así como para los que han tenido cólicos, pues es más o menos algo similar. La diarrea en este caso pues es intermitente y con esto me refiero a que a lo mejor el día de hoy tienes diarrea, el día de mañana también, pero ya el tercer día tienes estreñimiento y luego otra vez vuelves a tener diarrea. Entonces es como se va de un extremo a otro y va como alternándose los episodios. Si no se trata, pues estos episodios normalmente duran meses o años. Y estas heces son especialmente muy características porque presentan moco y presentan sangre, cosa que no encontramos en yarda. Son acuosas también y muy fétidas. Tenemos que hacer un examen clínico o un examen físico, mejor dicho, de lo que es el intestino. Hay que estar palpando lo que es el colon y ver si el paciente presenta dolor abdominal, donde se localiza la región hepática, el colon ascendente o el ciego, que está pues cerca también del apéndice. Hay que tener cuidado también porque un falso diagnóstico puede ser apendicitis.
Y que, bueno, puede ser cierto si la entamoeba se va al apéndice, pero no es como el principal problema. Tenemos también rectocolitis aguda, que ese es un cuadro de diarrea disentérica con sangre que se da como 7 a 10 días. Tenemos tenesmo, que es cuando hay una necesidad constante de defecar, pero se eliminan muy pocas heces y finalmente pues termina como doliendo cada vez que vas al baño. Para quien ha estado enfermo de diarrea, pues sabe lo que significa y sabe lo que es. Tenemos también dolor en el abdomen, en la fosa ilíaca izquierda, que es el colon pues sigmoides. Y tenemos fiebre solamente en 33% de los pacientes. No es común que se presente la fiebre. Esto es una amebiasis intestinal, ¿ok? Recuerden que la intensidad en los pacientes es muy variable dependiendo de cada uno, dependiendo también del estado de salud. Es más peligrosa en viejitos y en niños que en personas adultas. También los pacientes normalmente con amebiasis intestinal suelen tener poco apetito, tienen anorexia, no comen tanto, astenia o cansancio frecuente. Y pues es algo que tenemos que tener en cuenta al momento del diagnóstico. ¿Qué complicaciones puede causar tener amebiasis intestinal o una entamoeba histolítica intestinal? Tenemos principalmente a la colitis no disentérica crónica, es una complicación, al megacolon tóxico, que es cuando el colon pues se agranda o se aumenta de tamaño. Tenemos a los amebomas o granulomas amebianos, que son pues básicamente abscesos amebianos enormes. Colitis fulminante con perforaciones en el intestino. Apendicitis y rectocolitis aguda. Son las complicaciones que presenta el parásito. ¿Por qué sería apendicitis? Porque como está cerca del ciego, puede pasarse ok. directo al apéndice y ahí causar inflamación de este. Entonces, pues obviamente hay que tener también cuidado de, pues a lo mejor por falta de experiencia, pues pueden confundirlo o diagnosticar solamente apendicitis, pero si le quita el apéndice y se deja el parásito, pues de nada sirve. Otra cosa que es muy importante que ustedes conozcan son las lesiones que se ven de manera histológica en el colon. Estas lesiones que vemos aquí se conocen como lesiones con cuello de botella. Y es la forma o es resultado de la forma en la que la amiba penetra el tejido del colon. Si se fijan aquí, empieza a penetrar por un agujero muy chiquito y luego ya se va expandiendo a los lados, causando como tal el daño que vemos aquí. Se conoce como lesión de cuello de botella porque si se fijan la entrada, la lesión es muy pequeñita, por aquí entra la amiba, pero ya todo esto es el lugar al cual se ha ido como esparciendo o extendiendo. Entonces, esto lo encontramos siempre en infecciones intestinales por entamoeba histolítica. Maestra, Bueno, si se complica esto de la entamoeba, ¿se puede necesitar un trasplante hepático? Pues sí, pero a veces no son, bueno, dependiendo si se eliminó por completo el parásito y el hígado quedó totalmente deshecho, sí se ocupa un trasplante hepático, pero si el parásito no se elimina aún por completo, difícilmente el paciente podría entrar a una lista de trasplantes porque no sería como un buen candidato. Ok. Bueno, tenemos aquí ahorita lo que es la amebiasis extraintestinal, que es cuando ya el parásito, por alguna razón, ahora sí que atraviesa lo que es el intestino y se va directamente a otros órganos. Cuando atraviesa el intestino es porque las lesiones en cuello de botella pues son muy extensas y pasan directamente al peritoneo o a otros lados. El principal lugar al que van a llegar es el hígado, y aquí van a provocar lo que se conoce como absceso hepático. Es básicamente una infección en el hígado. Vemos aquí todo lo que es el tejido licuado o licuefactuado del hígado, necrosado.
Y generalmente son abscesos pues grandes, sí son bastante grandes teniendo en cuenta que el hígado es de los órganos más grandes del cuerpo. Aquí tenemos principalmente pérdida de peso, hay mialgias, malestar general, el hígado pues aumenta de tamaño, hay como una hepatomegalia, de hecho se puede observar a simple vista. Tenemos también síntomas gastrointestinales, pero los síntomas de ictericia que normalmente encontramos cuando hay daño al hígado no están presentes o es muy raro que aparezcan. Más o menos aquí tenemos a un paciente de África que tiene un absceso a mediano y si observan lo que es el abdomen, pues se encuentra bastante abultado. Esto es hepatomegalia. Aquí pues se le está tratando como de hacer un examen de palpo, pero pues obviamente por los gestos de la persona vemos que es muy doloroso. Generalmente las amibas utilizan lo que es la vena porta o lo que es el mesenterio para llegar directo a lo que es el hígado. Vamos a tener también abscesos del parénquima hepático, los cuales podemos como tal extraer funcionando como una aguja y extrayéndolo por aspiración. Sin embargo, en los restos que tenemos aquí en la aguja, no encontramos muchos parásitos. Aquí vamos a encontrar más que nada células muertas, pus, tejido como del hígado, pero encontramos muy pocos trofozoitos. Generalmente el líquido del absceso o de lo que es la infección del hígado es de color amarillo hasta café oscuro y tiene como tal una composición pues pastosa. Esto es producto de la lisis de los neutrófilos contra las amibas. Básicamente son más células blancas muertas y tejido del hígado muerto que pues las propias amibas. Tenemos también otras complicaciones cuando llegan al pericardio o llegan al corazón. Aquí podemos tener una complicación muy peligrosa que es la pericarditis. Y lo más grave es cuando el absceso se rompe en el corazón. Y esto, saben que la parte de aquí del tórax, del corazón, de los pulmones, es una zona aséptica, que realmente es muy peligroso que existan infecciones extendidas en esta zona. Si el pericardio se rompe o el absceso del pericardio se rompe, pues va a provocar una sepsis en esta zona. Tenemos también derrames pleurales, si llega a lo que es la pleura, abscesos también en el pulmón y obstrucciones en lo que es la vena cava inferior y la vena hepática, provocando lo que es la falla cardíaca y lo que es también la falla hepática. Estas son imágenes también de otras lesiones intestinales por entamoeba histolítica. Si se fijan, aquí encontramos las lesiones del cuello de botella, por aquí entró el parásito, pero alrededor de las lesiones está pues el tejido sano. Esto rosita que estamos viendo aquí es tejido sano. Casi todos los parásitos que encontramos se encuentran en la zona periférica de la lesión. Es donde más se encuentran parásitos, más que en el centro. Sin embargo, pese a que pues, son complicaciones y lesiones extensas, con un buen tratamiento estas pueden llegar a cicatrizar y a formar este nuevo tejido conjuntivo. Por parte de las personas que son homosexuales y que tienen prácticas de alto riesgo como múltiples parejas sin protección, tenemos lo que es la amebiasis cutánea. Esta amebiasis se puede confundir con una infección por Klebsiella granulomatosis o oxinoca, porque tiene como la misma clínica, pues es una degradación del tejido, de la parte externa de los genitales, de la piel, de la ingle, del recto y el ano, pues es todo esto es necrosis y hay que quitar el tejido necrosado con cirugía, limpiar y pues dar tratamiento para el parásito. Tenemos también, en este caso, abscesos en el encéfalo. Aquí pues son muy peligrosos porque pueden causar la muerte del paciente muy rápido.
Y dependiendo, obviamente, del lóbulo en el cual se encuentren, sabemos que va a ser el daño que presente la persona. En este caso, por alguna razón, casi siempre encontramos el absceso en el lóbulo izquierdo. Y son abscesos grandes, son abscesos de hasta 5 centímetros de diámetro. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que atraviese la barrera hematoencefálica? Depende del paciente. Si el paciente está sano o empieza estando sano, puede ser hasta meses, semanas después de la infección. Pero si el paciente está inmunocomprometido, puede ser inclusive hasta en días, en semanas. Sí, porque yo había leído que era muy difícil que llegara al cerebro porque las afectaciones y el cuadro clínico era muy representativo. Sí, es difícil que llegue, pero, o sea, es como es el último lugar en el cual vamos a poder encontrarlo. Pero no es imposible que esté ahí. O sea, sí puede llegar hasta allá. Y más cuando ya lo encontramos en el hígado como un absceso, pues por ahí ya puede irse a cualquier lado. En su epidemiología, bueno, sabemos que México es un país en desarrollo, México es un país tercermundista, al igual que muchos de Latinoamérica y pues también de África. Entonces, son los lugares donde prevalece la infección, generalmente entre 10 y 20% de la población se ha infectado alguna vez con entamoeba histolítica. Por alguna extraña razón, se considera más por los hábitos de higiene, por los hábitos sexuales. Los hombres o el sexo masculino del 20 a 40 años es como la población que tiene más frecuentemente el parásito. En el caso de las mujeres es un riesgo cuando están embarazadas, porque se encuentra el sistema inmune un poquito más vulnerable. Si no apagado, nada más un poco más vulnerable. Personas que están desnutridas, personas que tienen SIDA o que reciben tratamientos con esteroides, pues también son personas propensas. Personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Cushing y que se les tiene que dar esteroides para nivelar como sus niveles de corticosteroides, pues también son personas propensas. Generalmente el parásito en vida libre lo encontramos en climas cálidos, donde hay poco saneamiento, donde casi no hay drenaje, donde la gente normalmente defeca al aire libre y pues las heces llegan al agua. Tenemos que esta infección también es consecuencia, bueno, únicamente consecuencia de la diseminación directa de una persona a otra o por un contacto fecal oral. Las moscas y cucarachas también pueden ser vectores para este parásito, porque sabemos que pues, están en todos lados, pueden pararse en las heces, luego pararse en los alimentos, y en las patas o en la boca de estas pueden transportar los quistes del parásito. Entonces, es por eso que es bueno matar moscas, es bueno dejar que en su casa haya arañas para que se las coman. Las personas que son pues propensas, en este caso, a tener entamoeba cutánea, pues son las personas homosexuales por sus prácticas sexuales, cuando son de alto riesgo. No quiere decir que la población en sí sea portadora toda del parásito, solamente quien tiene prácticas de muy alto riesgo, múltiples parejas y nada de protección, pues ahí sí se arriesgan más. Los alimentos que son mal desinfectados, o que se riegan con aguas negras, que es muy común aquí en México eso. Tristemente, casi todos los alimentos que ustedes comen son regados con aguas negras, pues son alimentos que pueden estar contaminados con los quistes también. Hablando por instituciones, guarderías, hospitales psiquiátricos, militares, campos de refugiados, las prisiones o inclusive asistencias pueden ser también lugares donde se presenten brotes. Y si se fijan por la distribución del parásito, básicamente estamos en una zona propia de él. En su diagnóstico, bueno, también lo dijeron muy bien sus compañeros, sus compañeras. Básicamente, en la amoebiasis intestinal, lo que tenemos que hacer es buscar los parásitos en las heces. Hacemos una muestra directa, colocamos en una laminilla una muestra de heces, una de ellas la teñimos con Lugol o la pintamos con Lugol para poder observarla mejor. Y si encontramos un solo quiste o un solo trofozoito,
pues es ya un positivo de entamoeba histolítica. O sea, no ocupamos encontrar más de uno para dar positivo. En el caso de los abscesos hepáticos, bueno, aquí se sugiere principalmente una ecografía o una tomografía para ver si está el absceso demasiado grande, pequeño, muy extendido, y ver como tal también el daño que pueden presentar las personas. Normalmente antes del absceso suelen presentar como, amebiasis intestinal. Entonces casi siempre se diagnostica en conjunto. Es recomendable que ustedes como médicos les pidan a los pacientes que tomen varias muestras de heces por la mañana, al menos durante 3 días. Es decir, del día de hoy, que es miércoles, hasta el viernes, una muestra de heces y etiquetada con el día y etiquetada con el nombre del paciente. Esto va a aumentar las posibilidades de encontrar los parásitos. A lo mejor en una muestra no están, pero puede ser que en la segunda o en la tercera sí se encuentren. Si queremos hacer como algo más invasivo, podemos meter esta cucharita que es especial al recto de los niños, sobre todo, para poder raspar como lo que es el colon sigmoides. De ahí, pues ya esta muestra igual la teñimos con Lugol y la observamos al microscopio. Podemos hacer también una colonoscopía para ver qué tantas lesiones tiene el paciente en el colon, ver la gravedad como tal de la infección. Y del diagnóstico diferencial, pues tienen que tener cuidado de no confundir la infección, por ejemplo, con salmonela, con yersinia, con E. coli invasiva, con úlceras, con la enfermedad de Crohn, con la colitis isquémica o con el cáncer de colon. Hay que tener cuidado con estos diagnósticos. Las pruebas serológicas y de inmunofluorescencia pues también sirven. Y del tratamiento pues varía de un paciente a otro. Normalmente tenemos tratamientos para pacientes asintomáticos, que son los que presentan principalmente los quistes nada más, para pacientes con infecciones moderadas y para pacientes con infecciones severas. El principal tratamiento de elección para pacientes asintomáticos o para eliminar los quistes es el iodoquinol, pero cuidado aquí, no se lo den a personas que tienen problemas en la tiroides o problemas tiroideos. Elijan otro medicamento. La dosis pediátrica pues es de 30 a 40 miligramos sobre kilogramo al día en 3 dosis por 20 días. Y la dosis adulta es de 600 miligramos al día por 20 días para eliminar los quistes. Después de estos 20 días se repite el examen coprológico para comprobar que ya no haya pues, quistes. En las infecciones moderadas, de primera elección es el metronidazol, al igual que en las severas. El metronidazol es un antimicrobiano. Tenemos la dosis pediátrica de 35 a 50 miligramos sobre kilogramo al día, en 3 días por 7 o 10 días, y la dosis adulta de 500 a 750 miligramos por hasta 10 días. En la dosis severa o para una mediasis severa, damos la dosis máxima, 750 miligramos por 10 días. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Esto es para mediasis intestinal, ¿ok? Para los abscesos hepáticos se da principalmente también metronidazol, seguido de un agente intraluminal como la paramomixina. Gente que tenga problemas hepáticos, tienen que decirle que evite tomar durante el tratamiento. También evitar el iodoquinol si es gente también que tenga problemas hepáticos. Y se recomienda, pues, al final del tratamiento, un examen para ver si ya el paciente está sano. El metronidazol, que es un tratamiento principalmente de elección, no se les da a las embarazadas. Se les evita.
Y pues básicamente la prevención, chicos, también lo dijeron muy bien sus compañeros, es tener muy buenos hábitos de higiene, nunca tomar agua directo del grifo o de algún lugar silvestre. Si tienen que usar el agua de algún lugar expuesto, pues hiérvanla durante media hora para que puedan tomarla y purificarla. También pueden clorarla después de que la hiervan y esto aumenta las posibilidades de que se eliminen todos los parásitos y bacterias que puedan estar por ahí. No compartan, en este caso, sábanas, no compartan utensilios personales como cepillo de dientes, platos cubiertos. Si tienen que defecar al aire libre, pues hagan un hoyo en la tierra y tapen sus heces. Esto evita también que las heces pues, circulen con las lluvias y lleguen a algún cuerpo de agua. Y lavarse las manos antes y después de ir al baño. Y jamás manipular alimentos si se tiene como una infección por entamoeba activa. Y evitar prácticas sexuales de tipo bucal anal, que sería lo más indicado. Preguntas de entamoeba histolítica. Preguntas, chicas, chicos, Ana Laura, Claudia, Antonio. Muy bien. Ahorita vamos a poner la cápsula de mis compañeros para terminar entamoeba. Les doy 15 minutos para que descansen y después el equipo del D expone guiarda. ¿De acuerdo? Maestra, una duda. Dime. Mi equipo también hicimos cápsula de entamoeba. Ah, bueno, esa la vemos regresando. Ok. En la E histólica se detectan en muestras fecales procedentes de pacientes infectados. En heces recientes pueden observarse trofozoitos móviles, mientras que las heces formadas por los quistes constituyen con frecuencia las únicas formas que se reconocen. Los quistes pasan a través del estómago, donde la exposición al ácido gástrico estimula la liberación de trofozoite patógeno en el duodeno. Los trofozoitos se dividen y provocan una extensa necrosis local en el intestino grueso. La unión de los trofozoitos a las células del hospedador mediante una proteína de adhesión inhibida por la galactosa es necesaria para que se produzca la citólisis y la necrosis. Las amebas se encuentran únicamente en los ambientes donde existe una presión de oxígeno reducida debido a que los protozoos son destruidos por las concentraciones ambientales de oxígeno. E histolítica representa en realidad dos especies distintas. La especie patógena es E histolítica y las especies no patógenas son E dispar y E moskowski. Se encuentra en áreas frías como Alaska, Canadá y Europa Oriental. La principal fuente de contaminación de los alimentos y el agua es el portador asintomático que transmite los quistes. Las moscas y las cucarachas pueden actuar también como vectores para la transmisión de los quistes. Los quistes pueden ser transmitidos por prácticas sexuales, anales, orales, y la amebiasis es previamente en las poblaciones homosexuales. La mayoría de los individuos asintomáticos se encuentran infectados por las formas no invasivas, E. dispar y E. moskowski. Los pacientes con amebiasis intestinal desarrollan síntomas clínicos relacionados con la destrucción tisular localizada en el intestino grueso. Los síntomas comprenden dolor abdominal, cólicos y colitis con diarrea. Los signos sistémicos de infección son fiebre, leucocitosis y escalofríos. Se encuentran presentes en los pacientes con amebiasis extraintestinal. El examen microscópico de las muestras fecales es poco sensible, debido a que los protozoos no suelen distribuirse en la muestra de forma homogénea, por lo que deben recogerse múltiples muestras fecales. Las pruebas serológicas específicas, junto con el examen microscópico del material del absceso, pueden confirmar el diagnóstico. La amebiasis aguda fulminante se trata con metronidazol seguido de iodoquinol, furoato de diloxanida o paromomicina. El estado de portador asintomático puede erradicarse con iodoquinol, furoato de diloxanida o paromomicina.